zona demarca una parte de un territorio que se distingue de lo que la rodea. Zona en territorio de Alba es eso, una zona singular que se distancia, que se singulariza de lo que la circunscribe. En este caso es sin duda una zona esencial del laberinto territorial íntimo de una escritora que no ha dejado de sorprender y sobrecogernos a través del tiempo. Su lectura nos envía directo a deambular, a transfigurarnos hacia la cartografía personalísima de Eunice Odio. Prima de Balbona es una escritora y profesora de literatura que radicada en Houston. Ella no vive en el país, ella se fue del país en los años 50. Ella muy temprano, en los años 70, empezó a dedicarse en las dos figuras principales que tiene la literatura escrita de mujeres en este país. Por un lado, Yolanda Ariamuno y por otro lado, Eunice Odio. Con esta edición de este poemario, Zona en territorio del Alba, está haciendo algo muy importante en la difusión de la producción poética de Eunice Odio. Nos permite trazar la evolución de la poeta Eunice Odio a lo largo de los libros. Y esto lo digo, y ella también lo dice en el prólogo, porque sucedió algo muy interesante en relación con este libro, que de alguna manera ha sido cercenado a la historia cultural del país. Eunice Odio fue una escritora costarricense que desgraciadamente, con todos esos juegos que hay en el mundo de la competencia y del trabajo artístico, desgraciadamente no quiso nadie reconocerla en Costa Rica. Yo pasé por el Colegio Superior de Señoritas sin haber oído su nombre ni por nada. Todos los poetas mediocres, malos, buenos o excelentes fueron mencionados, los aprendí, los leí, pero Eunice Odio por ningún lado apareció. Llegué a seguir mi doctorado en Middlebury, Vermont, en la frontera con Canadá. Y ahí uno de los norteamericanos profesores que estaba ahí me preguntó: bueno, usted conoce, ¿verdad?, a Eunice Odio. ¿Quién es Eunice Odio? Yo ni el nombre la había oído jamás, ¿no? Y le digo yo, no, yo no la conozco. ¿Cómo va a ser? Es la mejor poeta de Centroamérica. ¿Cómo es que no la conoce usted? Dense cuenta de la tragedia de Eunice Odio. Nacer en un país donde todo lo que vale le cortan la cabeza y la dejan completamente ausente, que es peor que dejarle por lo menos el cuerpo. Ahí fue cuando nació para mí esa inquietud por Eunice Odio y comencé a investigar acerca de la obra de ella y quién era ella. Ángeles de 4 sílabas llevabas tu corazón. En el parque lo dejaron, suma de arribo, temblor. Contra cielo del estanque, agua que nunca llegó. Ahora, cuando los niños dibujan con tiza el mundo y llueve sobre la gente campanada de crepúsculo, tu corazón, a la sombra, consulta los silabarios, lleno de pecho y de humo. Antes de morir, Eunice Odio, ella estaba preparando con la editorial Educa este libro, que era una antología que reunía lo más notable de su poesía. Ahora bien, esta antología la hace Eunice, la prepara Eunice, la sanciona Eunice y le da un recorrido temático y estilístico muy distinto a una antología tradicional en donde uno retoma poemas según los libros publicados. Entonces, con este título de Territorio del Alba aparece en Educa en el año 1974, aparece una antología en donde este libro está invisibilizado.
Entonces, el gran rescate, en primer lugar, de Vilma de Valbona es publicar una edición completa e integral de este segundo poemario de Eunice. Y eso nos permite entonces ver la evolución estilística y temática en su obra. A 2 años del centenario de su nacimiento, la editorial de la UNED trae a los y las lectoras del país una edición cuidadosamente revisada y recuperada en su integridad original. Hablamos del poemario Zona en Territorio del Alba, Poesía 1946-1948 de Eunice Odio. Cuando yo revisé después de muchos años los poemas y todo el poemario que estaba incluido ahí como obra completa, descubrí que todavía este poemario, que es el que estamos presentando hoy, que se titula Zona en Territorio del Alba, fue totalmente ignorado en esas obras completas. Si son completas, tendría que haber estado ese poemario. Están unos poemas de este poemario incluidos en la obra completa, pero no está todo el poemario. Y esto sería como cortarle la cabeza al poeta. La crítica literaria, cuando uno aborda precisamente estos primeros, la poesía de Eunice Odio, aunque a algunos no les gusta esas etiquetas, es una poesía vanguardista. Las vanguardias poéticas latinoamericanas de los años 40 tienen 2 elementos muy importantes y son precisamente en la construcción de las imágenes. Generalmente cuando uno va a construir una imagen poética, uno siempre busca, digamos, cuestiones muy lógicas, o en general las imágenes se construían de una manera muy lógica. Le voy a dar un ejemplo para que el público que me está viendo me siga. Generalmente hemos digamos, hecho metáforas, por ejemplo, cuando alguien decía, los luceros de mi amada. Ya, claramente, todos ya sabemos a qué se está refiriendo el término luceros, los ojos. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha entre ojos y luceros, que son el brillo, la forma, etc. Esa zona de confluencia es muy típica para construir una imagen de tal manera que el lector rápidamente capta de qué se trata. ¿Qué hacen las vanguardias? Las vanguardias no se van por lo más fácil. Las vanguardias generalmente construyen sus imágenes de una manera alejada, distanciada, de tal manera que la correlación de elementos no es tan fácil de captar y hace que el lector piense, ¿qué está diciendo? ¿Por qué hizo esta relación? ¿Por qué está privilegiando tal comparación? No cualquier público, no cualquier lector lo capta en primer lugar. Las vanguardias hacían eso y Eunice muy temprano ya apuesta por esa línea de escritura y de construcción de las imágenes, y por esa razón su poesía no es fácil. La educación especial en Costa Rica, de Lady Meléndez. Un nuevo enfoque sobre la educación especial, cuya preocupación central no son las dificultades de los alumnos, sino los recursos adicionales que se les deben proporcionar para su participación activa. El libro contiene un detallado trabajo de recuperación efectuado por la investigadora Rima de Valbona, quien acierta en señalar que Zona se presenta finalmente como unidad completa y no como mera recopilación de una serie de poemas sacados de una antología. Ella misma decía que ella sentía que la poesía era como una música venida de un Dios, de un más allá, donde ella realmente se sentía transfigurada, ni siquiera transportada, transfigurada, y por eso es que yo en mi crítica hablo de eso. Podía ser el mismo Dios que todos los cristianos han creído en él, pero algo tan, podríamos decir, lírico, tan sinfónico, tan fuera de toda realidad, que ella no podía ni describirlo. Yo no sé cómo poder explicarlo, por eso es que yo de alguna manera
digo que es una obra que tiene un elemento muy teológico y muy lírico que es muy difícil de analizar completamente y llegar al fondo de esa obra. El otro elemento que utilizan las vanguardias en esos años, y eso por vía del surrealismo europeo, es que tienden a hacer una preponderancia de la imaginación y de lo onírico. Es decir, en lugar de establecer relaciones con lo lógico, establecen relaciones con los sueños, con las imágenes de los sueños, con las imágenes un poco irracionales, y así construyen hasta la cuestión formal. Bueno, Eunice tiene algo de eso en sus poemas, en su construcción. Además que ella huye a la rima y a la cuestión estrófica. No la utiliza en realidad, o la utiliza de otra manera, de una manera muy libre, con un versolibrismo que en ese sentido es algo interesantísimo en los años 40, 50. Pero hay 2 o 3 poemas en donde hay una serie de imágenes muy importantes en relación con lo aéreo y el agua, con esos 2 elementos, que son esenciales porque si no vamos a poder comprender por qué razón o cuáles son las razones por las cuales Eunice tiene una fascinación por la catedral y un mundo que surge de la palabra poética en el Tránsito de Fuego. No se puede comprender porque esas imágenes de aspiración hacia lo aéreo, ahí están en el alba. Ella mira, el poema inicial hay una imagen muy linda del tallo que crece y mira hacia el cielo, hacia el alba, hacia la luz. Esa imagen es capital para entender esa aspiración que tiene, esa aspiración bienhechora y al mismo tiempo cosmológica que tiene Eunice Odio por el mundo de la palabra y por la contemplación de la realidad. De súbito, un gran otoño de mármol le inaugura los trajes y la risa. Entreabre su forma los espejos, su estatura comienza. Todo la ve, la escucha, la presiente en su peso la arboleda, la sustenta la luz por el aliento y por el pie de pasto y el meñique. El vacío tiene un lado de fina y traspasada levadura, y un color extremoso y demás las nuevas cabelleras de los ángeles. La intemperie se atreve a ser figura de álamo, y el humo emprende su temblor más largo. En el estanque, el ruiseñor se peina, el corazón y el aire. El agua es otro elemento relacionado con ese dinamismo del crecimiento, porque sin agua, por supuesto que no hay crecimiento posible de ninguna forma de vida. El agua, ella nos invita a que esa agua se escuche. Y eso es muy importante aquí, el hecho de que la percepción sensorial sea el escuchar, el oído. Si se dan cuenta ustedes, en el poemario verán ustedes esa preeminencia y ese privilegio del oído para escuchar el agua. Eso susurro del agua, que ustedes lo saben muy bien, cuántas veces no hemos estado a la par de un río o vamos al mar y lo que queremos sentir es las olas del mar, por ejemplo, el río de las olas del mar, o en el río, precisamente la corriente del río. ¿Por qué? Porque eso nos apacigua en primer lugar y nos hace conectarnos. Así, de esa misma manera, Eunice nos invita a conectarnos. Esos poemas son interesantísimos en ese sentido, que van preparando ya ese momento de ascenso que será el Tránsito de Fuego. La colección Biblioteca Clásicos de la Historia de Costa Rica es una contribución de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED, para rescatar textos que se habían perdido, casi todos del siglo XIX, pero también de comienzos del siglo XX. La colección originalmente se inició bajo el cuidado del recordado intelectual
don Eugenio Rodríguez Vega. Posteriormente, la recordada historiadora Clotilde Obregón Quesada fueron los encargados. Y ahora me corresponde a mí esa responsabilidad. La colección ha publicado 6 o 7 títulos hasta el momento, algunos de los cuales no han concluido. Por ejemplo, los apuntes para la historia de Costa Rica de don Francisco Barrantes, ya aparecieron los primeros 2 tomos, que son reediciones. Pero hay un tercer tomo que está en proceso de producción editorial, que es un texto original que se había quedado sin publicar y que ha sido sometido a cuidadoso cotejo con 1 o 2 originales que se encontraron de los apuntes que él había preparado para este tercer tomo de don Chico Barrantes, como se lo conoce afectuosamente en el gremio de los historiadores. Hacia el futuro hay varios proyectos de gran aliento que esperamos que en los próximos años vayan apareciendo 1 o 2 tomos por año hasta enriquecer esta biblioteca que es de referencia no solamente para los estudiantes y los profesores, los profesionales de la historia, sino también para toda persona culta que tenga interés en descubrir y tener plena conciencia de los orígenes de la identidad y de la nacionalidad costarricense. De las colecciones que tiene actualmente en marcha la EUNED, esta colección, Biblioteca de Clásicos de la Historia de Costa Rica, es una de las más queridas en el proceso de producción, tanto por el Consejo Editorial como por la dirección de la editorial. Educación inclusiva, de Melania Aragón. La educación inclusiva es el resultado de la interacción humana en numerosos sistemas sociales. La interrelación equitativa de estos entornos se dirige al desarrollo de una sociedad incluyente y participativa. En el prólogo a la primera edición de 1953, el importante escritor latinoamericano Alberto Baeza Flores hace comentarios muy elogiosos a la obra de Eunice Odio. Escribe haciendo referencia al más importante premio literario otorgado en Centroamérica. La voz siempre cordial de don Joaquín García Monge saludó desde su repertorio americano la gracia de este premio lírico otorgado en Guatemala a esta inquieta y apasionada voz lírica de Costa Rica. Y otras voces elogiadoras se conjuntaron para señalar la virtud de este surgir trémulo y lírico de Eunice en el panorama de la poesía centroamericana en 1947. Eunice, desde que era muy niña, ya comenzó con la búsqueda de algo superior y de poderse expresar en la poesía, etcétera, etcétera. Y en realidad ella comenzó a publicar en Repertorio Americano, que es una revista, lo que más ha sobresalido en la cultura de Costa Rica, una revista que se publicó por muchos años y en la que participaron todos los escritores. Si ustedes quieren encontrar orígenes de sus poetas en sus países, vayan al Repertorio Americano. Eunice se estrenó allí y publicó en varias páginas y en varios números de Repertorio Americano poemas de su juventud, que fueron los primeros que todavía ya tienen garra poética. Ya se siente que ahí está, hay alguien que está palpitando como poeta. Con diurnos menesteres de paloma que regresa del alba, la bailarina baila en la brisa del mundo. En la cintura una isla encadenada y el pie viajando a nube en golondrina. La ven llegar de nuevo altos vientos que huían a las olas. Su pie cava en el aire, en el aroma de las azucenas. Recorre espacios que la luz madura y sombra que escapara de la nieve. Bueno, en el caso de Octavio Paz, él le dijo a Eunice en una ocasión: Eunice, te fregaste, perdón, con esas palabras, te fregaste, porque tú eres como Ezra Pound y como John Peirce, que no fueron reconocidos hasta después de la muerte.
Y a ti te va a pasar exactamente lo mismo. O sea que son palabras proféticas las que está diciendo. A ti te va a pasar lo mismo porque te has inventado un mundo que totalmente no existe y nadie lo puede entender. Con ese poema largo del Tránsito de Fuego, ahí está toda una teología y digamos, una Biblia completa que es difícil de entender en muchos aspectos. Pero ya ven ustedes que con el tiempo se ha dado a reconocer, no solamente se le publicó la obra completa en 3 volúmenes, dése cuenta, cada uno de ellos de 500 páginas. Claro, era la obra, se parecía a la obra completa, pero hacía falta. Y es el mérito que tiene ahora la UNED de dar a conocer esta obra y hacerla realmente parte integral de esa obra completa. En este poemario hay una serie de poemas de tema infantil que no quiere decir que sean poemas de niños. Aunque el más parecido sería el dedicado a la alondra, que tiene un retorno propio de las rondas infantiles y una gran circularidad. Ese tal vez sería el más cercano a una experiencia de literatura, ¿verdad? O poesía de niños. Sin embargo, si se dan ustedes cuenta y lo ven en el poemario, tiene una importancia fundamental. Con ese estribillo y esa musicalidad de la ronda infantil, este poema dedicado a la alondra es un elogio a la mañana. Y algo muy particular, ¿por qué a la mañana? Porque la alondra es precisamente un pájaro que canta en las mañanas, amanece y canta. Esa alondra que canta hacia la luz, si uno se da cuenta. Y hay una serie de imágenes, precisamente en ese poema, en donde que son imágenes muy sensoriales, con olores, como la albahaca, por ejemplo, en donde el tono es, sí, el tono puede ser melodioso y gustativo, pero que invita a algo más. Invita al lector hacia la imaginación, a crear con la imaginación. Lin Lan cantaba la alondra, Lin Lan en torre de albahaca. La alondra no sube al árbol, el árbol sueña que sueña alondra sobre sus ramas. Lin Lan cantaba la alondra, Lin Lan en torre de albahaca. Golondrín deja en el aire su corazón de doncella prendido de la alborada. Lin Lan suspira la golondrina sus ternuras con el agua, y el árbol sueña que sueña alondra sobre sus ramas. Bueno, para mí realmente no significa más que seguir con la labor que yo había comenzado, de salvar la obra de Eunice, ponerla en su lugar. Ya se está estudiando en otros países la obra de Eunice Odio. Así es que yo creo que de alguna manera es muy importante salvar toda la obra de ella y ponerla en su completo lugar, en lo que ella merecía. La recuperación o rescate, como apunta Valbona, del poemario Zona en Territorio del Alba, Poesía 1946-1948, no es solamente una forma de conocimiento, es una forma de reconocimiento a una artista marginada, excluida de su país y de su cultura, tal vez por interpelarnos, por plantearnos interrogantes indebidas e incómodas, acaso por sacudirnos y conmovernos como pocos y pocas lo han hecho en temas como el erotismo. Octavio Paz dijo una vez, erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda una erotización del lenguaje. En ambas dimensiones actúa y se agita la obra lírica de Eunice Odio.